Vamos ahora a hablar con un diputado de la República, don Luis Cuello, jefe de bancada del PC. Vamos a hacer unas preguntas generales. Don Luis, gusto de tenerlo por acá. Gracias por conectarse con nosotros. Eh, Queremos conversar con usted la ley de usurpaciones, pero antes, a ver si pudiéramos conversar brevemente del escenario político que está habiendo hoy día con esto de, por ejemplo, lo que pasó con el presidente y esta petición de las fuerzas de derecha de que se pida disculpas por mostrar la realidad de lo Por que fue decir la Sergio verdad. Nofer Garpa o este tipo de cosas que son increíbles, que la salida de George Jackson. Si le podemos pedir un segundo una opinión política respecto de los ataques de la derecha. Sí, bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a La Voz de los que Sobran. Primero quiero referirme a esta petición, esta carta de Chile Vamos, que fue impulsada por RN, exigiendo al presidente que pida perdón justamente por decir la verdad, por decir que Jarpa fue un civil, tuvo una alta responsabilidad, fue ministro del Interior, estuvo a cargo de la represión, ni más ni menos que las primeras protestas del año 83, y que esas protestas tuvieron consecuencias, 30 muertos, cerca de 1000 detenidos ilegalmente, heridos. Entonces, por supuesto, Jarpa fue responsable político, también creo yo, tenía una responsabilidad penal, pero como muchos otros civiles del golpe o civiles de la dictadura, murió en la absoluta impunidad. Entonces hoy día quieren transformar a este sanguinario ministro del Interior en una especie de adalid de la democracia, cuestión que en realidad es inaceptable, no tiene ningún fundamento y claramente es una suerte de blanqueamiento que, bueno, llama mucho la atención, porque uno esperaba que... Yo recuerdo cuando fueron los 40 años del golpe, el expresidente Piñera habló de los cómplices pasivos. Ahí había una derecha un poquito más audaz de lo que está ahora. Ahora parece que retrocedió política ideológicamente y está reivindicando con cada vez más fuerza la dictadura militar y todas las personas que ocuparon cargo en ese momento. Sí, está claro que los que han pagado el pato, por decirlo de una cierta forma, no es así, son militares. No he visto ningún civil juzgado, ninguno. O sea, bueno, salvo los que, no sé, Barclay, Zapata, creo que era civil, pero que actuaban en las instituciones represoras, pero civiles así con responsabilidades, ninguno. Ninguno. O sea, al contrario, yo creo que muchos se enriquecieron gracias al saqueo, al despojo de todas las empresas públicas que fueron entregadas a precio huevo, a amigos de Pinochet y a algunos parientes como Ponce Lerú. Entonces, claro, en realidad salieron muy beneficiados los civiles de la dictadura y ciertamente ninguno pagó las consecuencias ni desde el punto de vista civil ni menos aún penal. Toda la razón. ¿Alguna pregunta extra o vamos al tiro ya? Vamos al tiro de la ley de usurpaciones, que Claro. sabemos que usted ha sido una de las personas que ha llevado la discusión a decir, ¿sabe qué? Cuidado con esta ley. Una cosa es que no aguantemos, no sé, la usurpación en el momento, etcétera, etcétera. Y otra es una legítima defensa privilegiada, tener, incluso como han hablado algunos, tener ya como milicias para defensa de terreno. ¿Cómo lo ve usted y qué nos puede contar respecto de lo que se ha Lo peor aprobado, de esta ley. claro, lo que se ha aprobado y lo que viene? Lo primero es que me llama mucho la atención que cuando se plantea este debate de usurpaciones, partimos de un supuesto bastante falso. Es decir, se plantea como que acá no existiera el delito de usurpaciones. En Sí, sí realidad existe. estamos en presencia de un hecho que ya está tipificado como delito. Y eso creo que es una especie de, a ver, de una premisa que se instala a propósito de la agenda de seguridad, porque no solamente estamos únicamente creando nuevas penas. Entonces, esto se inscribe en ese contexto. Y lo que ha hecho la derecha en este proyecto es básicamente aumentar las sanciones y lo peligroso es que, primero, instala una suerte de autotutela a través de la legítima defensa privilegiada que en combinación con la flagrancia permanente permite justamente que, por ejemplo, en una toma de terreno, en un campamento, lleguen los dueños a repeler o expulsar a los habitantes y eso por supuesto que significa un enfrentamiento entre civiles. Y también, bueno, se cometen otro tipo de aberraciones jurídicas, por ejemplo, que se equipara una ocupación con fuerza de las cosas con una ocupación con violencia de las personas. O sea, en el fondo se va a tener la misma penalidad alguien que golpea a otro, por ejemplo, y lo deja malherido, o bien alguien que derriba una puerta de madera. Entonces eso obviamente que es absolutamente desproporcionado. Pero creo que lo fundamental acá, ¿cuál es el problema fundamental? Es que se quiere enfrentar un problema social
como es la falta de vivienda, porque hay que hacer alguna distinción. O sea, por un lado, naturalmente que todos estamos en contra y que hay que sancionar, estamos por sancionar, por supuesto, los loteos brujos y aquellas, porque hay también mafias que, por ejemplo, ocupan terrenos para venderlos, es una realidad. Yo vivo acá en la región de Valparaíso, esto es una región con más campamentos en Chile, y se presentan ambos fenómenos, pero la gran mayoría de las personas que ocupan terreno o ocupado terreno es porque realmente no tienen otra alternativa, es por necesidad. Y así se han creado acá grandes campamentos como Felipe Camiroaga, en San Antonio, el Cerro Centinela, etcétera, donde viven miles de familias y que, bueno, por causa de que no le alcanza para comprar una propiedad que son muy caras, ni tampoco para pagar un arriendo, han quedado desempleados. O sea, hay una realidad social que está detrás y esta realidad social es la que se quiere enfrentar a través de una política criminal. Y lo que se requiere acá realmente es una política pública, como el plan de emergencia habitacional, pero creo que, en definitiva, hay una suerte de competencia entre la derecha para ver quién es más duro y quién propone, digamos, llegar más rápido a la barbarie, porque esto en definitiva es un proyecto que significa un grave retroceso desde el punto de vista de los avances de la civilización. Entonces creo que eso es lo preocupante. Sí, convengamos en que Chile en alguna medida también se ha construido en las poblaciones a partir de las tomas, ¿no? Porque en fondo la gente no tenía dónde vivir y se tomaba ciertos terrenos y después hay muchas poblaciones en Chile que partieron a partir de las tomas porque la gente no tenía dónde vivir. Y analicemos eso también, o sea, la gente no tiene dónde vivir, hay gente que tiene mucho terreno y total es mío, y el otro que vive, que es tan chileno como el otro, tan chilena como el otro, no tiene dónde vivir y me importa un pucho, y entonces ahora más encima quiero preocuparme no de la vida de alguien, sino que de la propiedad, ¿no? Entonces estamos mostrando lo que es típico de la derecha, proteger la propiedad. ¿Y cómo lo protegemos? Con autotutela. Autotutela en términos jurídicos es yo hago justicia por mi propia mano. Eso es lo que es la autotutela que te enseñan en la universidad. Por lo tanto, estamos hablando de, además, la ridiculez de una flagrancia permanente. Eso es contradictorio en sí mismo. El término flagrancia es contradictorio con permanente. La flagrancia es en los minutos que se cometió un delito, ahí hay flagrancia, o infraganti, como también llaman, que son sinónimos. Pero si es permanente, eso es absurdo, porque no sería flagrante o infraganti. Entonces, llegamos a esos ridiculeces por tratar de proteger propiedad, que a la larga también son los terratenientes, ¿no? Porque estamos hablando de gente que tiene esos terrenos. ¿Por qué no lo hace mejor para, si usted quiere solucionar ese tema, bueno, obligue al Estado a comprar, haga otra cosa, ¿no? Porque son gente que no tiene vivienda. Haga otra, pero cuestiones que pueden terminar en bataholas, en muerte, incluso en Chile ha habido, ¿no? Lo de Puerto Montt, recuerdo, por ahí hay algunos que en toma de terrenos terminaron en gente muerta. Y niños, me acuerdo también. Bueno, eso es grave. Y esto daría como pie, así como abramos la puerta para que esto llegue, ¿no? Diputado. Por supuesto, o sea, esta es la peor solución. Y claro, como bien dice Daniel, acá hay un problema, por ejemplo, en materia de concentración del suelo. O sea, una de las grandes dificultades para resolver el problema habitacional es justamente que faltan suelos. Entonces, ahí hay un problema de especulación también. Mucha gente especula con los suelos y cuyo valor se incrementa muchas veces gracias a las obras públicas. Cuando se construye, por ejemplo, una línea de metro, un tren, una carretera, ese suelo aumenta de precio gracias al esfuerzo del Estado. Entonces, acá en Chile creo que falta también una mirada al respecto, de cómo impedir o cómo regular la especulación del suelo y también, por supuesto, que asumir esa realidad, la concentración del suelo. O sea, si pensamos, por ejemplo, ahora que son los 50 años del golpe, la reforma agraria se dio justamente porque había una concentración de la propiedad de la tierra, la tierra agrícola en ese caso. Entonces, hoy día ese es un problema que también creo que vale la pena o traer a colación que las Fuerzas Armadas también tienen grandes extensiones de terreno y que al respecto entiendo yo que hay diálogos entre los ministerios para poder, en definitiva, traspasar algunos de estos terrenos para que sean destinados a vivienda. Entonces, creo que ese es un problema que hay que atacar por ese lado, pero no así volviendo, digamos, a una especie de ley de la selva, donde cada uno puede recuperar por la vía de la fuerza, porque esa es la verdad. O sea, esto conduce a vías de hecho a ocupar la fuerza contra otras personas, contra civiles, para, en definitiva, expulsarlos, y además a dónde van. Eso es el punto. O sea, por ejemplo, acá en San Antonio hay un macro campamento donde hay cerca de 5.000 a 7.000 familias, no está claro cuánto es, pero son muchas familias donde hay, obviamente, niños, personas mayores, personas con problemas de salud,
Entonces, claro, hay un fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que ordena el desalojo de ese macro campamento. Entonces la pregunta es, ¿a dónde van a ir a parar esas 7.000 familias o 5.000 familias? Tienen que ir a algún lado, tienen que tener un techo. Entonces, creo que hay una perspectiva que incluso queda un poco corta, que no quiere ver la realidad y más bien dar señales en función de defender la propiedad más que la vida. O sea, en el fondo acá hay un problema de la escala de valores. ¿Qué es más valioso? ¿Es más valioso la vida o más valioso la propiedad? Creo que ahí radica el problema desde el punto de vista del debate ideológico y político. Perdón, diputado, pero quería devolver un poco en el tiempo. Porque es cierto que existe un problema de un déficit habitacional, pero eso es un problema de larga data, que es un problema que hay que cambiar con políticas de largo plazo o mediano plazo. Pero en este mismo momento hay un aumento en la cantidad de tomas que se están haciendo, ¿no? Eso es no solamente las personas que han estado en tomas históricas, sino un aumento en este mismo momento. Y había una propuesta de parte del gobierno de aceptar un cambio en la ley de usurpaciones. La ley tenía indicaciones, ¿cierto?, del gobierno mismo para tratar de hacer una buena ley en esta materia. Y cambió, al parecer, por qué rechazaron todas esas indicaciones. Entonces, en este momento, todo lo que usted dice de la ley de la selva, de poner la propiedad privada por encima de la vida humana, todos los demás, se entiende. Pero si uno va hacia atrás, en el momento en que el gobierno dijo, sí, hay un problema con el aumento en la cantidad de usurpaciones en este momento y hay que hacer algo al respecto, había, si uno mira como muy en simple, que había una propuesta de ley en contra de las usurpaciones que fue cambiado por la actitud en el Congreso hacia una ley antitomas en general. ¿Cuál sería el impulso inicial del gobierno de hacer una ley en esa materia para aumentar las penas? ¿Cuál sería la diferencia entre ese impulso adicional y lo que está saliendo del Congreso con esa posición más extremista de parte de la derecha? Sí, a ver, primero hay que aclarar que este proyecto fue aprobado en general en la Cámara de Diputados en segundo trámite y con eso volvió a la comisión porque tenía indicaciones. No se aprobaron estas indicaciones, volvió a la comisión, pero en la Claro. comisión se mantuvo el mismo sesgo, ¿ah? Porque ahí la derecha tiene mayoría. Pero en realidad el problema que se quiere atacar acá, a mi juicio, y que lo ha planteado el gobierno, es fundamentalmente atacar los loteos irregulares, estos grupos que se arman como mafias para ocupar terrenos que luego los venden y por supuesto que eso significa también estafar a mucha gente, porque hay mucha gente que carece del suficiente conocimiento y compra un papel que en realidad es un papel que no sirve para nada, ¿ah? Claro. Y que no otorga la propiedad de nada. Entonces creo que ese es un fenómeno que ciertamente Que es nuevo, requiere, ¿verdad? ¿O está aumentando No, mucho no, últimamente? a ver, yo la ley diría que existe, no es el nuevo, delito pero de está loteos irregulares, aumentando, pero se han aumentado de otra forma. han Pero la ley aumentado, sí. los delitos de loteos irregulares es muy penca la ley, perdone que sea tan francote. No es muy buena la ley y había que mejorarla en ese sentido. Se hacen negocios. Hay muchas cerca de Papúo, está lleno de loteos irregulares, porque en el fondo la ley dice que lo mínimo que tú puedes tener en una zona rural son 5.000 metros y lo que te venden es derecho. Y entonces te venden, no sé, 30 familias en 5.000 metros, pero porque tienen derecho. Entonces ahora los conservadores ya no están anotando los derechos de las personas en esos terrenos de 5.000 metros que quería hacer, ¿no? No, claro, y por ejemplo, esto se presta para estos negocios de las tomas VIP, por ejemplo, son tomas donde hay personas que tienen segundas, hasta terceras viviendas, ¿ah? Que con lugares que están muy bien urbanizados, con muchos servicios. Entonces, claro, ese fenómeno es un fenómeno que debe ser atacado con herramientas de política criminal y creo que no hay problema al respecto. O sea, el punto es que, a mi juicio, este espacio que se abrió permitió que la derecha, los sectores más conservadores, que tienen mayoría en esta Comisión de Seguridad, pudieran introducir estos cambios que en definitiva alteran por completo el sentido original del impulso legislativo. Ahora, bueno, esto igualmente fue una moción en su origen, no fue una propuesta gubernamental, Claro. pero las indicaciones que se han planteado, bueno, digamos, para morigerar este efecto tan negativo, tan nocivo, por ejemplo, apuntan a que la ley no se aplique a los campamentos que están catastrados. Ya eso creo, claro, ayuda a morigerar, pero en definitiva tampoco resuelve la situación porque hay muchos campamentos que hoy día no están catastrados. Entonces eso genera un gran temor, un temor justificado en muchas familias que hoy día ocupan terrenos para efectos de vivir, tener un techo donde vivir y que por supuesto no estarían cubiertos por esta excepción. Entonces,
A mí me preocupa lo que viene, porque ahora estamos esperando la discusión en particular de la ley en la Cámara, y creo que un camino que se puede advertir es que el gobierno vete la ley o bien recurrir al Tribunal Constitucional, porque en definitiva aquí, como hemos planteado, hay muchos elementos que rompen con la proporcionalidad en materia penal, y eso perfectamente lo podría ver el Tribunal Constitucional. Sin perjuicio de ello, creo que una buena herramienta es el veto presidencial para, no dejar pasar una norma que en definitiva significa, saltarse por completo el Estado de Derecho y poner en riesgo la vida, la integridad de las personas. Diputado, ¿no ves no ves ninguna posibilidad de que con la amenaza del veto presidencial se podría volver a la negociación dentro del Congreso para tratar de tener una ley de anti-usurpaciones más razonable en vez de esta ley antitoma? ¿O la derecha está cerrada para hacer algo que realmente vuelve a la ley de selva? Sería lo razonable, pero por lo que nosotros escuchamos en la sala, esa disposición hasta ahora no existe, no existe esa voluntad. Más bien está la voluntad de extremar el discurso, en el fondo, de criminalizar la pobreza. Sí, ese es el punto, ¿ya? Porque si uno escucha las intervenciones de la sala de los diputados de la oposición, de la gran mayoría por lo menos, son discursos muy, muy duros, muy rudos, que en definitiva, meten en el mismo saco aquel que se toma un terreno para venderlo con aquella persona que perdió el trabajo y tiene una familia con niños chicos y no tiene dónde vivir. O sea, entonces, equipara todo eso y solamente ven números, no ven realidades, no ven realidades humanas ni sociales. Entonces, hasta ahora, no, la verdad es que no he visto para nada esa disposición. Diputado, cuando asumió usted, parecía ser que el gobierno tenía mayoría en la Cámara. El Senado no, pero en la Cámara tenía mayoría el gobierno. Hoy día no. Hoy día es imposible sumar y que dé una mayoría para las cuestiones más... Lo pregunto porque el PDG tenía un cierto número de votos, estaba la diputada, la abuela, estas dos personas que están en su partido, este humanista, no sé, o los que arrastró ella, y varios más que como que se fueron, bueno, no sé, los DC que se retiraron de la DC, los PPD que se retiraron del PPD. ¿Cómo está esa la proporción en la... Perdone que se lo pregunte así, pero me gustaría saberlo, porque cuando uno vio, dijo, mira, hay mayoría en la Cámara, y ahora parece que eso está lejos. Bueno, es bien pertinente la pregunta, porque hoy día tenemos que discutir reformas importantes como la reforma de pensiones, por ejemplo, este mismo proyecto de ley, y la verdad es que, nunca el gobierno ha tenido mayoría en la Cámara. Lo que ocurre es que acá se pactó, se hizo un acuerdo administrativo en marzo del año pasado, cuando subimos como parlamentarios, y en ese pacto administrativo participó la Democracia Cristiana, el PDG también, y bueno, después en adelante se produjeron varias escisiones, separaciones de algunas bancadas. Entonces ha cambiado el panorama dentro de la Cámara, pero en definitiva yo creo que se puede construir, por ejemplo, una mayoría o una votación que permita avanzar con la reforma de las pensiones, que es una reforma que tiene con un calificado, es decir, que exige mayoría absoluta de los diputados en ejercicio. Creo que eso es posible de lograr mediante un acuerdo, y eso creo que sería un paso bastante significativo. Yo creo que las cosas han ido cambiando para bien. ¿En qué sentido? A partir del acuerdo al que llegamos hace pocos meses, cuando asumió menos de un mes, Ricardo Cifuentes como presidente de la Cámara, Carmen Gers como vicepresidenta junto a Leche Gardini. Ahí logramos un nuevo acuerdo, o más bien reconfiguramos el acuerdo administrativo, pero esa reconfiguración creo también que sirve como una señal política interesante, en el sentido que ya hay mayor disposición por parte, por ejemplo, de la Democracia Cristiana o la CDU, que son los ex demócratas cristianos, a dialogar en materia de pensiones. Yo espero que eso pueda avanzar y que exista voluntad al respecto. Vamos a ver qué hace el PDG. El PDG también ha mostrado algún tipo de voluntad, por ejemplo, para estar en la mesa técnica de pensiones. Creo que eso también eso es un hecho positivo, porque recordemos que la derecha se marginó en la primera mesa de pensiones, pero el PDG sí participó. Entonces creo que, por lo menos en un tema que es tan relevante para la gente que lo está esperando, pues ya por décadas, creo que podemos hoy día lograr construir la mayoría necesaria para avanzar, al menos en ese proyecto. ¿Hay alguna, sé que es difícil desde el lado oficialista del Parlamento hablar de eso, pero hay alguna línea roja en algún momento donde se piensa estamos cediendo demasiado?
en términos de la reforma de pensiones, porque la reforma de pensiones es subir 250.000 pesos PGU, hacer los cambios en la industria para que las AFP no puedan cobrar esas comisiones altísimas, y el 6% a solidaridad, entendiendo que tenemos ya 10% más comisiones yendo a las AFP, a la cotización individual, y entonces si no se pone esos 6 puntos en solidaridad, entonces lo que va a la cotización te tiene que sumar, o sea, va a ser más de 10% yendo a la capitalización individual. Y parece que el gobierno está dispuesto a ceder eso incluso. ¿Dónde hay algo? ¿Se pueden poner los 6 puntos a capitalización individual en pos de llegar a un acuerdo? ¿Hay alguna línea roja en eso, un punto mínimo? Bueno, yo participo también integro en la Comisión de Trabajo, por lo tanto he estado muy cercano al debate de pensiones, y lo que ha expresado el gobierno en torno al 6%, que es un elemento clave de la reforma, porque el 6% permite construir un seguro social. Entonces yo creo que lo fundamental acá es el seguro social. El gobierno ha expresado, en función de llegar a un acuerdo, atendida a las mayorías, porque en el fondo esto se gana con votos, que hay una voluntad para distribuir el 6% de forma tal que vaya 4% solidaridad y 2% ahorro individual. Lo que dice la derecha hasta ahora es que quieren que vaya el 6% ahorro individual. Eso significa, en definitiva, dejar abandonados a los actuales jubilados, no entregarle nada, ninguna mejora en su pensión, y también significa tener eventualmente mejores pensiones de aquí a 40 o 50 años más. Yo recuerdo que la ministra del Trabajo de Piñera, cuando tenía un proyecto similar, plantea justamente eso, que los efectos se iban a producir en 40 años más. Entonces, esa es la realidad del ahorro individual. Gracias, por supuesto, que en definitiva la derecha lo que ha instalado acá como elemento central de la discusión es que lo que importa es la propiedad, la heredabilidad y la libertad de elegir, cuestiones que en realidad ninguno de esos tres elementos aumenta las pensiones, más bien tienen que ver con una premisa ideológica y también con una defensa acérrima de las ganancias y los intereses de las AFP. Creo que hay una relación muy estrecha entre la AFP y Chile Vamos, y eso lo vimos hace poquito cuando fueron la AFP por fin a la Comisión de Trabajo a exponer su propuesta, y su propuesta era idéntica a la propuesta de Chile Vamos. Entonces ahí ya se nota una cierta identidad y una comunidad de intereses. Pero creo que lo fundamental es, como decía, avanzar en un seguro social, porque lo que hay hoy día no es seguridad social, sino que es un negocio financiero, no más que eso. Es un negocio financiero que entrega pésimas pensiones, que desde ese punto de vista ha fracasado, pero para la AFP ha sido bastante exitoso porque han tenido ganancias multimillonarias, que son cifras verdaderamente impronunciables las que ganan todos los años. Entonces creo que en definitiva también la derecha tiene o puede sufrir un costo político si sigue bloqueando esta reforma, porque realmente a la gente le hace sentido y las AFP gozan de muy mala imagen. ¿Algún comentario que hay de nuestra gente? Sí, nosotros tenemos una comunidad que siempre está opinando, entonces leemos acá tenemos los comentarios porque acá hay mucho amor que se está expresando. Dice acá Alonso: señor Luis Cuello no es una derecha avesada, es una derecha claramente sediciosa y golpista. Pero también Andrea dice: el diputado habla súper claro. Así que un apoyo ahí. Pavlovsky Puente Alto dice: Daniel tiene razón, si no hay mayoría es difícil votar a favor de reformas, eso es la autocrítica, la elección que la izquierda se tiene que hacer. Para las próximas elecciones, votar por lista unida. Y Quique dice: leemos entre líneas, esta ley es el fin a la Araucanía. Sí, también es uno de los temas. Oiga, diputado, muchas gracias por conectarse con nosotros. Vamos a seguir en este tema, así que espero no le moleste si lo tratamos de ubicar de nuevo para que nos siga contando cómo va, porque es un tema que a nosotros nos interesa mucho. Así que muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Encantado, muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien. Que esté muy bien. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos mañana, pasadito a las 10 de la mañana. Póngale like, comparta este programa y bueno, hoy día a las 11 de la noche puede escucharnos también o en la Radio Universidad de Chile, Radios que Piensan. Chao, gracias por estar ahí. Chao. Creemos en la democracia y en los derechos humanos. Somos independientes de los poderes fácticos. Llevamos más de 3 años generando contenido y periodismo interpretativo. Queremos una sociedad más justa, con derechos y economía sostenible. Le damos voz a los que importan. Hablamos
de lo que nadie habla.